Los seres humanos, la mayoría de nosotros caemos en este pecado y este error, ¿qué es el enojo? Dice, el enojo, no, en el enojo no obra la justicia de Dios. Deja todo en sus manos y ora por un espíritu afable. En el pasaje de Santiago, cuando nosotros leemos Santiago 1, de 19 al 20, dice que seamos tardo para hablar. Sin embargo, nota lo siguiente: la ira, el enojo, no siempre se muestra en palabras. Tus rostros, tu gesto o tu expiración te delata. Déjame dejar entrar la hermana. Ok. Eso a veces yo misma digo, ay, yo no me enojo, pero no me enojo así, como que yo nunca grito, nunca hablo duro, nunca hago cosas así, pero me enojo así. Cuando yo hago eso, es que yo estoy enojada. Entonces uno dice a veces, ay, yo no pego porque yo nunca me enojo, pero cuando uno hace, es que uno se enoja, entonces uno tiene que tener muchos cuidados con eso cuando uno utiliza gesto que uno piensa que no se está enojando, pero que está enojado. Dice, la ira o el enojo no siempre se muestran con palabras. Sus rostros, tu gesto o tu respiración te delata. Esto significa que el enojo es una muestra externa de lo que está, ¿qué? Sucediendo, de lo que está sucediendo. Entonces, hermana, cuando pensamos en el enojo, muchas veces creemos que no pecamos, pero muchas veces sí pecamos, pero hay enojos que son justos, porque muchas veces tú te puedes enojar cuando alguien comete una injusticia delante de ti o cuando alguien hace algo que tú sabes que tú no has hecho, que tú no has dicho, que tú no has hecho nada, entonces tú como que te enoja, pero con un enojo justo. Pero no debiera ser así, porque ¿qué? Nosotros todos debemos de ir a Dios en oración y dejárselo a Él. Eso significa que el enojo es una muestra externa de lo que está sucediendo dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Santiago también dice que seamos ¿qué? Tardo, ¿qué? Seamos pronto a escuchar. ¿Por qué? Porque actualmente reaccionamos de nuestra interpretación. Muchas veces nosotros interpretamos, creemos que estamos interpretando, pero no, hermana, tenemos que tener un enojo si es justo, no enojarnos por nuestros caprichos o por lo que nosotros queremos o por lo que no queremos. No debería ser así. Dice luego, en Santiago dice algo importante, escuchen. Si no aprendemos a escuchar y a no hablar de más cuando estamos enojados, no, no obrará la justicia de Dios. La justicia de Dios no obra en nosotros cuando estamos enojados, porque generalmente cuando nosotros estamos enojados, ¿qué hacemos? Cometemos más pecado, porque muchas veces hablamos de más, muchas veces estamos justificándonos y muchas veces no reconocemos que nos hemos enojado. ¿Y por qué no reconocemos eso? Porque no está obrando la justicia de Dios en nosotros. ¿Qué significa esto? Sencillo, no obra lo que está correcto delante de Dios. Básicamente eres injusta cuando responde con ira. ¿Por qué? El enojo evidencia de la injusticia que con nosotras como seres humanos sentimos. ¿Hacia qué? Y hacia otras personas. Y hacia lo que Dios permite que sucedan en nuestras vidas. Yo he pecado muchas veces con enojo. Ustedes no se imaginan todas las veces que yo me he enojado.
Y yo creo que me he enojado muchas veces por cosas que yo creo que son injustas o que no me han hecho justicia o cosas así. Pero cuando me doy cuenta que dejo todo en manos de Dios y que a la vez Dios me da hasta más de eso, con la desaparición de mi hermano, yo me he enojado mucho con muchísima gente y me he enojado y he peleado y después digo, ay Señor, perdóname, si yo como cristiana no estoy dando el ejemplo, entonces ¿qué va a pasar con las demás que no conocen de Dios? ¿Qué ejemplo yo puedo dar? Entonces, siempre, hermana, cuando yo estudio algún tema, yo primero me lo aplico a mí y lo agarro para mí y trato de yo cambiar eso. Porque si yo me enojo pacíficamente, como le digo, hago, oh, pero estoy enojada igual que la que gritan, que la que salta, que la que están pataleando. Entonces, hermana, tenemos que aprender a no enojarnos. Y si nos enojamos, que sea por algo justo, no algo que capricho de nosotras. Una verdad impactante es que la respuesta ante las situaciones que vivimos suele evidenciar lo que hay en nuestro corazón. El enojo no obra la justicia de Dios, porque el enojo es pecado. Es un fruto de la carne, ¿se dan cuenta? Es un fruto de nosotras, de la carne. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en nosotras si nosotras no estamos dejando llevar por la carne? Como dice Pablo en Gálatas 5:20, a menos que esté enojado por lo que Dios llama injusticia. Es decir, lo que es pecado, entonces enójate. Sin embargo, recuerda, no se ponga el sol, ¿qué? Sobre nuestro enojo. Si usted se enoja con alguien, vaya, pida perdón antes de usted irse a acotar para que usted pueda dormir en paz y tranquilo y que no esperar al otro día a usted quererse reconciliar con esa persona. Sea lo que le haya hecho, hermana, siempre debemos de perdonar. Siempre, porque a veces yo me pregunto, nosotros somos como tan bien y tan justa cuando nos hacen algo a nosotros y nosotros queremos que nos perdonen a nosotros, pero se nos hace difícil nosotros perdonar al otro. Y no debiera ser así, hermana. Así como Dios nos perdona a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar a los demás. No importa lo que nos hagan, hermana, porque todo se lo vamos a dejar a Dios y Dios obrará a su debido tiempo en lo que nosotros creemos que es injusto y por lo que nos enojamos. Cuando nosotros vamos a Dios en oración y lo ponemos a Él en oración, pues Dios que lo resuelve, hermana. Nosotros solamente tenemos que orar y perdonar. Dice, no bastante que si nosotros, si somos honestas, nos enojamos por lo que no nos gusta de nosotras mismas. Muchas veces siempre estamos diciendo, uy, por esa hermana sí esto, esa hermana sí lo, y a veces esa es de nosotros y lo estamos viendo en el otro. Siempre mirémonos nosotros y después miramos al otro. Como dice, primero miro la paja que está en mi ojo para después querer sacar qué, esa viga que está en el ojo mío y no estáis siempre tan pendiente de la viga, de la pajita que está en el ojo de mí, adoradas hermanas. Hermanas, siempre cuando nosotros no aplicamos la palabra a nosotras mismas, nosotros nos vamos a dar cuenta que el cambio que hay en nosotras de adentro, no de afuera, hermana. Ese cambio que tú no tienes que decirlo a la gente lo nota y se va a dar cuenta, wow, pero cómo ha cambiado. A pesar de lo que pasa en nuestra vida, el reflejo que nosotros vamos a dar a los demás es el cambio que las personas van a ver de nosotras. ¿Cómo pasa de todo se hizo? Así. Así que la Biblia nos enseña mejores maneras de lidiar
con el enojo. Y un puntito, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que es el enojo. Vivimos como, vimos cómo el enojo te ha dominado. ¿En qué momento te enoja? Tú ves, nos vamos descubriendo nosotras mismas. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué? ¿En qué momento me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Cómo se ve tu enojo? Nos miramos a nuestros rostros, nos miramos nosotras mismas y miramos cómo es nuestro enojo. Nosotras mismas nos vamos analizando y así, hermana, nos vas a permitir nosotras ir mejorando y cambiando eso. Yo se lo digo porque yo lo estoy practicando cada rato. Cómo el enojo nos has dominado. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué me estoy dejando dominar por el enojo? Tengo que orar por eso. ¿En qué momento te enoja? ¿Cómo se ve tu enojo? Orar al Señor por lo que aprenderá de este enojo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos lidiar el enojo? Otro puntito. Orar también por nosotras mismas y orar por aquellas hermanas que luchan con el enojo y la ira. ¿Y qué podemos hacer nosotros orar? Señor, te damos las gracias por tu gran amor en recatarnos. Nada merecemos de ti, pero en tu gracia no hemos dado, perdón, en tu gracia nos has dado todo lo que necesitamos. Perdónanos porque todavía luchamos con el enojo por muchas razones. Ayúdanos a qué? A conocerte más y entregarte ese enojo que no nos deja ser esas hermosas siervas de Dios que reflejamos esa luz que nuestro Señor Jesucristo nos puso a nosotros y que Él quiere que la gente vea en nosotros. Hermana, eso es todo para que meditemos y pensemos si estamos cayendo en el enojo. Dios me la bendiga grandemente y espero que esta reflexión cortita le haya ayudado, así como me ha ayudado a mí.